Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economíafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy tenemos un programa muy interesante, bastante particular, singular. Vamos a hablar de un tema, vamos a estar hablando de Ecuador y particularmente del presidente de Ecuador, particularmente porque se está presentando un libro respecto del presidente de Ecuador y tenemos una entrevista con el autor de este libro. Pero antes, vámonos rápidamente con el señor Juan Gasaya, que ya está bastante impaciente para darnos su reporte de cierre de bolsa. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Eh, muy bien. bueno, te cuento un poco cómo está el panorama. Hoy el dato saliente fue el balance de Apple y cómo repercutió en los mercados este análisis de los números de la compañía más importante en cuanto a capitalización bursátil en los mercados de Nueva York. Te cuento que el Dow Jones de Industriales subió un 0,3%, continúa con esta carrera positiva, finalizó en 13.825 puntos y todavía está lejos, pero se va aproximando lentamente al récord de 14.198 puntos del 11 de octubre del 2007. El S&P quedó neutro en 1.494 puntos, aunque por momentos estuvo por encima de los 1.500 puntos. También una puntuación que no alcanzaba desde fines del año 2007. Pero bueno, no fue tan buena la suerte en el Nasdaq. El mercado tecnológico bajó 0,7, seguramente influido por la acción de Apple, que hoy cayó un 12,4%, como te decía. En el análisis del balance del último trimestre del año pasado, se ponderó por sobre todo que las perspectivas de beneficios de la compañía hacia el primer trimestre de este año 2013 no fueron tan positivas como se esperaba, a pesar de que registró beneficios récord en el periodo. Eh, bueno, te cuento que en el plano regional México quedó neutro, un poco a la par del S&P de los Estados Unidos. La bolsa paulista se dio un 0,3, un 1,3% y recortó así las ganancias que venía acumulando en la semana. El mercado de Bogotá ganó 0,4%. Anda muy bien la bolsa bogotana, la bolsa de Colombia, que está en sus niveles máximos desde diciembre de 2010. La bolsa de Lima se dio 0,7 y el Merval de Buenos Aires avanzó un 0,5, continúa también con su recuperación después de un periodo bastante negativo en los últimos 2 años y gana ya un 16% en lo que va de enero. Listo, mi querido Juan Gasaya, mejor conocido como Juan Gasaya. Te agradezco muchísimo. Bueno, igualmente, Alberto. Agradezco muchísimo. Bueno, vamos a pasar al tema este que nos ocupa. A ver, antes que nada, déjeme aclarar lo que está perfectamente aclarado y es perfectamente conocido por todo el mundo. Yo, en lo particular, el que les habla, he sido alguien particularmente crítico de muchos aspectos del gobierno de Rafael Correa. No voy a decir que critico absolutamente todo, yo creo que tiene cosas bastante rescatables, pero soy bastante crítico de muchos elementos del gobierno de Rafael Correa. Habiendo dicho esto, y que también, por supuesto, por cierto, que estas cámaras, este foro, este programa está abierto absolutamente para todo el mundo. En esta ocasión tenemos a un invitado bastante especial. Él es un periodista, un colega, pero él ha escrito varios libros y me llama la atención que muchos de estos libros son pues de perfiles, por no decir que de críticas de personajes como Fidel Castro, como Evo Morales. Ahora este último mire, yo no lo he leído, pero pues con el puro título ya podemos más o menos adelantar que no es necesariamente una alabanza a Rafael Correa este libro. El libro es El cuentero de Carondelet. El escritor es Nicolás Márquez, él es periodista argentino, actualmente director del periódico digital laprensapopular.com.ar. Nos acompaña desde Miami y te agradezco mucho, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, tú eres argentino, tú vives en Argentina. ¿Por qué un libro acerca de un país tan distante de Argentina, un país tan pequeñito, un presidente como Rafael Correa? Porque de alguna manera este último libro, El cuentero de Carondelet, viene a completar o a redondear una saga de trabajo que yo vengo llevando adelante
referente a los caudillos del socialismo del siglo XXI. Eh, Hice una biografía sobre Hugo Chávez en el año 2010, el año pasado publiqué una sobre Evo Morales, y creo que Rafael Correa es un personaje central que viene a completar o a redondear un poco este esquema de libros que vengo publicando. Y por otra parte, en un contexto actual, lo que pasa en un país interfiere en el otro, estamos todos los estados interconectados, o sea que la política regional también forma parte de la política local. Y creo que por cuestiones políticas o biológicas, o cuestiones de público conocimiento, ni Castro ni Chávez están en condiciones de seguir liderando este socialismo del siglo XXI, y creo que Rafael Correa se viene perfilando en este sentido y en poco tiempo puede constituirse en un punto de referencia para la izquierda latinoamericana. Interesante. Ahora, háblame del título, que el título no es sugestivo, el título es bastante directo. El cuentero de Carondelet, Carondelet siendo el Palacio de Gobierno de Quito, el Palacio de Carondelet, pero el cuentero, ¿por qué cuentero, Rafael Correa? Bueno, cuentero es un término, no es un argentinismo, los argentinos podríamos equiparar a decir el charlatán, ¿no es cierto? O el versero. Cuentero es un término que es muy ecuatoriano. Yo estuve en Ecuador, en Quito, en Guayaquil el año pasado, me entrevisté con muchas personalidades y constantemente era ese el adjetivo que le endilgaban a Correa, ¿no? Como un hombre que constantemente en sus cadenas nacionales, él es adicto a las cadenas nacionales, agrede, falsea datos, falsea episodios, ha mentido mucho sobre su vida personal, sobre un problema familiar que él tuvo respecto a una situación de su padre que estuvo preso por narcotraficante, miente constantemente en torno a su gestión de gobierno. La última mentira, que incluso está en el libro, y es una mentira de hace unos 20 días, fue el escandaloso episodio cuando se descubrió que su primo efectivamente no poseía un título universitario habilitante para ser presidente del Banco Central del Ecuador, etcétera. Hay una sucesión de mitos que yo trato de desentrañar en torno al gobierno de Correa, que incluye desde sus vínculos con la FARC hasta el artificio que él construyó en su pretendido golpe de Estado, el pretendido golpe de Estado que él dice que le quisieron hacer junto con un magnicidio. Es decir, utilizó mucho el manoseo del relato Rafael Correa en su país, y los ecuatorianos muchos lo llaman así, el cuentero, y me pareció que era un apodo que podía encajar en el personaje. Claro. Dime una cosa, entonces, a ver, aquí hay muchos elementos que has puesto aquí sobre la mesa sobre la gestión del presidente Rafael Correa. Yo creo que el primero es, en tu libro tú hablas o estableces directamente pruebas o estableces el vínculo directo de efectivo de Rafael Correa con las FARC de Colombia. Lo han dicho y confesado los propios guerrilleros de la FARC. Yo rescato varios testimonios que inclusive he tenido acceso a un documental que ya está en internet de muy reciente publicación donde guerrilleros destacados o de menor rango cuentan cómo fue el mecanismo en el cual ellos cooperaron y colaboraron con la recaudación de colaboraron en la financiación de la campaña de Rafael Correa en el año 2006. También me entrevisté con gente que formó parte de la Comisión de la Angostura, que fue la que estudió el famoso episodio conflicto entre Colombia y Ecuador cuando tropas colombianas ingresaron a Ecuador para derribar un campamento de la FARC en aquel evento donde murió Raúl Reyes, que confirmaron y me contaron de su investigación y me alcanzaron datos que confirmaban el nexo, los vínculos entre ministros de Rafael Correa, etcétera. En donde Rafael Correa siempre juega de distraído, como que él no sabe bien de qué se trata, pero los nexos son muy claros, ¿no? Incluso el hermano del propio Rafael Correa me dijo a mí, y fue él uno de los hombres que participó en la recaudación de la campaña de Rafael Correa, me contó que lo vinieron a ver gente de las FARC, y él sabe que a él personalmente no le dieron plata, pero se la dieron a otro recaudador de la campaña, que no me quiso dar el nombre. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué hay como yo decía, yo soy muy crítico de muchos elementos de la presidencia de Rafael Correa, pero hay cosas que hay que reconocerle, porque, por ejemplo, la economía de Ecuador va manejándose relativamente bien, es un país que está creciendo, es un país con relativa baja inflación, no es ninguna estrella de crecimiento, pero cuando menos la situación va estable hacia arriba. Yo estuve la última vez en Ecuador bueno, este año, el año pasado estuve ahí y me hablaban los empresarios, me decían, bueno,
tendrá muchas cosas negativas todo esto, pero la verdad de las cosas es que estamos trabajando a capacidad. Nosotros los empresarios estamos trabajando a capacidad, hay mucha producción, la economía se está moviendo mucho. Efectivamente, yo tuve esa impresión, pero lo que pasa es que yo lo analizo desde otro lugar. Tú dices, y yo coincido, es una economía estable, a diferencia de la de Argentina o la de Venezuela, que tiene tasas de inflación escandalosas. Ahora, ¿por qué razón? A mi juicio, yo no soy economista, pero manejo algunos conocimientos que me permiten a mí deducir que no puede haber inflación en Ecuador porque Rafael Correa no tiene la facultad de emitir dólares. La economía ecuatoriana está dolarizada, y entonces, a mi juicio, eso es un episodio que se dio en el Ecuador en el año 99-2000, dolarizó su economía y tiene una economía estable, pero no tiene una moneda propia. Como Rafael Correa no puede echar mano, no puede manosear y jugar con la emisión monetaria, esa limitación que él tiene permite que el Ecuador tenga una economía bastante estable en la región si la comparamos con el resto de las economías del socialismo del siglo XXI. Y después, o sea, eso es un dato ajeno a Rafael Correa porque la dolarización Rafael Correa la heredó. Él se ha manifestado muchas veces contrario a la dolarización, sin embargo, nunca se animó a salir de ella, porque en el fondo ve que le ha servido. Y después hay otro dato que no podemos soslayar. Ecuador es un país petrolero. En el año 99 el barril del petróleo valía $9 y en los últimos años ha oscilado entre los 150 y $95. O sea, el crecimiento de ese precio extraordinario en un país petrolero, indudablemente, por más que vos no seas un buen administrador, los beneficios no se pueden soslayar, están. Y Rafael Correa agigantó el Estado, generó un sistema de subsidios que a mi juicio es muy negativo porque genera en el ciudadano ecuatoriano, sí, en el plazo inmediato, una mejora de la calidad de vida, pero me parece que es una política muy de cortoplacismo, que es propio de los regímenes populistas, que aprovechan el disfrute coyuntural de una circunstancia, pero no hay un aprovechamiento genuino o legítimo que permita que el Ecuador salga del subdesarrollo para siempre de una manera perdurable y estable con reglas de juego, etcétera. Me parece que es muy coyuntural con motivo y ocasión de estos dos aspectos que estoy señalando, ¿no? Claro. No creo que pueda ser, no podemos soslayar que el precio del petróleo directamente influye en la economía ecuatoriana y eso también explica esa bonanza. Absolutamente, Nicolás. Pero ahora dime una cosa, en tu opinión, porque por lo visto tú has estudiado muy bien este asunto, en tu opinión, ¿cuál sería el principal problema de Rafael Correa? Es decir, ¿cuál es el principal problema con Rafael Correa? Porque, como acabas de establecer, sea por una cosa o por otra, pero la realidad de las cosas es que la economía de Ecuador está relativamente estable y está creciendo de una manera relativamente estable. Uno. Dos, Rafael Correa no ha sido tan económicamente desastroso o tan socialista del siglo XXI a ultranza como, por ejemplo, Hugo Chávez, en el sentido de que no ha nacionalizado o no ha hecho grandes nacionalizaciones, ha expropiado algunas cosas de algunos empresarios, los Isaías, etcétera, pero no ha sido muy fuerte en esto. Y hay algunas diferencias marcadas también con Evo Morales, ha estado nacionalizando. Entonces, dado todo esto, ¿cuál crees tú que es el principal problema entonces? Tampoco pareciera ser, efectivamente tiene muchos problemas con la prensa, pero tampoco podría ser alguien que yo pudiera decir este es un antidemócrata dictador. Yo creo que sí, por varias razones. Primeramente, Ecuador tiene uno de en los índices de independencia del Poder Judicial, figura en el puesto 105 por Transparencia Internacional. Es conocido que los jueces dictan sentencias a velocidad insólita, siempre a su servicio, enjuician periodistas por orden de él. Él ordena que por cadena nacional que se enjuicie a fulano, que se enjuicie a sultano, y ordena las sentencias le son siempre favorables, a un nivel expeditivo insólito, hay mucho descrédito en la justicia, y además tiene problemas abiertos con la libertad de prensa. O sea, Rafael Correa ha confiscado, cerrado medios de comunicación masivos, 5 canales, ha intervenido en la revista La Vanguardia, exilió y pretendió encarcelar al periodista Emilio Palacios. Él obtuvo una sentencia favorable de una condena a 3 años de prisión del periodista Emilio Palacios, y la presión internacional hizo que él se retractara. También persiguió y amedrentó y hostigó a los periodistas que escribieron el libro El Gran Hermano, que denunciaba los negocios del hermano de Rafael Correa con el Estado. Es decir, ha proscripto y censurado al periodista Carlos Vera, muy crítico de Rafael Correa. Él tiene una
una clara enemistad con la prensa, hace sentir esa enemistad, lleva adelante persecuciones. Yo creo que esos son datos de la realidad. En el exterior hay muchos exiliados ecuatorianos. Yo no conozco un gobierno democrático que tenga exiliados. Y Ecuador tiene muchos exiliados, empresarios, periodistas, y eso va poniendo de manifiesto que hay una estructura absolutista en el ejercicio del poder. Me está llegando aquí por parte de un seguidor, me están diciendo, escuchándote a ti, que hoy mismo el presidente Rafael Correa ordenó investigar a un tuitero, a alguien que tuitea. Ese es otro dato. Yo tengo algunos ejemplos en un capítulo dedicado a la libertad de prensa en donde también él ordena y los tuiteros se asustan y cambian cancelan su cuenta en Twitter. Es decir, ¿en qué país democrático, normal, civilizado, donde proliferan las ideas, los tuiteros tienen que estar asustados? Los tuiteros no son además profesionales de la comunicación, son simples individuos que se manifiestan, en este caso a través de la nueva tecnología. Este es otro aspecto más que pone de manifiesto. Y además hay una cuestión que los ecuatorianos conocen bien. Rafael Correa confesó su condición de dictador. Si lo buscan en YouTube, hay una conferencia de prensa donde él dice, deliberadamente les dice en tono amenazante, yo soy el jefe no del Poder Ejecutivo, sino de todo el Estado ecuatoriano. Yo soy el jefe de la Contraloría, el jefe del Poder Judicial, del Poder Legislativo, además del Poder Ejecutivo. Es decir, él mismo se pone en ese lugar de caudillo, lo hace saber. Y además, otro elemento que tiene que ver con esta forma de absolutismo moderno, ha reformado la Constitución de una manera absolutamente extraña, en donde, a través de algunos ardides jurídicos que están analizados en el libro, con algunos tecnicismos que yo trato de explicar en un lenguaje muy ágil, llevó adelante una reforma absolutamente irregular en donde él concentra el poder del Estado. Es decir, donde además estas reformas le permiten a él, entre otras cosas, obviamente la pretensión de la reelección indefinida, que es algo muy propio de las autocracias modernas. Claro. Ahora, dime una cosa, esta es una reflexión mía y yo te invito a ti a que reflexiones conmigo porque a mí me llama tanto la atención, tanto de Hugo Chávez como de Rafael Correa, que cuando menos en la última década, si no es que en los últimos 20 años en América Latina, hemos tenido o ha habido presidentes tan poderosos y tan totalitarios dentro de sus países. Es decir, Hugo Chávez sobre Venezuela tiene todavía un control absoluto de todo. Y Rafael Correa en Ecuador es rey, él tiene absolutamente control de todo y todo lo controla. Siendo así esto, a mí me llama tantísimo la atención de que sean tan sensibles o le tengan tanto miedo a la prensa. Es decir, yo hubiera pensado que alguien que le tuviera miedo a la prensa, que fuera delicado con la prensa, será alguien que se siente bastante débil, que piensa que la prensa realmente le puede hacer algún daño. Pero ¿qué daño le puede hacer una verdad de la prensa a Rafael Correa si Rafael Correa controla absolutamente todo? Yo no entiendo la sensibilidad. Bueno, yo creo que de alguna manera ellos le atribuyen a la prensa una influencia mayor en la opinión pública de la que ellos creen. Yo creo que la prensa lo que hace es influir sobre la opinión pública, pero no determina el sufragio de la opinión pública. Totalmente, que ese es el punto mío. Es decir, la prensa de Ecuador, para el poder que tiene Rafael Correa, la prensa de Ecuador podrá publicar cualquier verdad o mentira y no le va a pasar nada a Rafael Correa. Entonces, la parte que a mí se me hace tan extraña es la sensibilidad que tiene él hacia la prensa. Sintiéndose tan seguro era que pues, cualquier cosa que diga la prensa debería importar un cacahuate. Pero las personalidades histriónicas, hedonistas, que tienen este nivel que son estos liderazgos tan glamorosos, que aman la pantalla, que abusan de la cadena nacional, que suelen presentarse en la opinión pública con una corte de adulones que le aplauden constantemente, tienen un nivel de vanidad, que son tienen cero tolerancia a la crítica, la prensa los irrita sobremanera, y además creo que le adjudican, sobredimensionan el papel que la prensa tiene o la influencia que la prensa tiene sobre la opinión pública. Por otra parte, si es verdad que ellos controlan todo, ¿por qué no van a controlar la prensa también? Si pretenden controlar el Congreso, pretenden controlar el Poder Judicial, se dice que el periodismo es el cuarto poder, bueno, vayamos también por el cuarto poder. En este afán absolutista, totalizador, la prensa es un cuarto poder, y además no nos olvidemos de que estos son, a mi juicio, son despotismos reelectivos. No es como Fidel Castro, que él tiene el poder de facto y ya está, nadie se lo va a cuestionar, o el hermano.
no tienen plazo, no tienen fecha de vencimiento. Acá hay que renovarlo cada tanto, cada 4, 5, 6 años, según cada constitución. Y entonces, en definitiva, hay que tener a la prensa bien controlada, porque si influye mucho o influye a poco, algo influye. Entonces, estas personalidades y este esquema de poder necesitan controlar a la prensa, que es riesgosa para este tipo de proyectos autocráticos. Claro, interesante. Dime una cosa, la experiencia que está documentada con el gobierno de Rafael Correa en contra de gente como tú, que es crítica en papel o electrónicamente o al aire en televisión, que es que está en contra del gobierno, ellos son muy activos para eliminarlos, literalmente para eliminarlos. Está el caso ahí en Miami, donde tú estás, del autor de este documental que acaban de hacer. El padre de la patria. El padre de la patria, este autor colombiano al cual yo entrevisté, donde el ministro Alvarado y la embajadora de Estados Unidos, los dos se apersonaron en persona en la oficina del director o el presidente de América TV para amenazarlo y decirle: si tú transmites este documental, nosotros te vamos a venir a perjudicar. Y así lo hicieron, y así es, y esto es real y es verdadero. En ese sentido, ¿a ti te tocó algo así? ¿Te ha tocado hasta la fecha algo así? No, porque cuando yo estuve en el Ecuador me entrevisté con gente, este libro no estaba publicado, era una expectativa. De todas maneras, yo quise ir a presentarlo al Ecuador, me comuniqué con muchos periodistas amigos, con dirigentes políticos amigos, o conocidos en realidad, y de la oposición, y todos me sugirieron enfáticamente que no vaya, porque mi riesgo de ser molestado era muy elevado, de ser molestado de diferentes maneras, judicialmente, o de alguna represalia física, en fin, cualquier tipo de riesgo. Ellos no sugerían, a pesar de que a ellos les era funcional que este libro se divulgue, me sugirieron que no vaya. Esto es otro dato que confirma el carácter autoritario de Rafael Correa. Cuando yo fui, este libro no estaba publicado, entonces, de alguna manera, yo era simplemente un transeúnte más que visitaba las calles de Guayaquil o de Quito. Claro, ahora supongo, ¿buscaste tú entrevistarte con alguien oficial del gobierno para tu libro? Yo no quería precisamente que ellos mismos ir a tocarles el timbre para que a partir de entonces yo me viese imposibilitado de trabajar con mayor libertad. Pero para que el libro no pierda objetividad, yo transcribo muchas de las conferencias y de los reportajes y de las cadenas y de los monólogos de Rafael Correa y muchas de las voces de partidarios de Rafael Correa y opiniones afines, y las voy contrastando con opiniones opositoras y voy documentando después con datos objetivos quién tiene razón y quién no. Voy armando un poco el debate, el contraste, pero Rafael Correa yo lo dejo hablar mucho, por decirlo de alguna manera. Transcribo en extenso sus argumentos y su programa. Si yo iba y lo primero que hacía era tocarles el timbre a los partidarios de Correa o tratar de entrevistarme con el propio Correa, yo temía que el trabajo pudiese quedar inconcluso. Entonces preferí tomar fuentes ajenas para poner la voz de Correa o del oficialismo, y sí me entrevisté con muchas otras personas para tener fuentes propias y hacer un trabajo de contrastes. Claro. ¿A qué atribuyes tú la gran popularidad que tiene Rafael Correa dentro de Ecuador? Porque yo creo que ni Hugo Chávez en Venezuela, ni Evo Morales en Bolivia, y por supuesto Cristina Fernández en Argentina tienen tal nivel de popularidad. Por supuesto que hay mucho rechazo de Rafael Correa en el Ecuador, pero el nivel de popularidad es grandísimo. Me parece que Rafael Correa tiene 4 o 5 virtudes muy claras, que es un hombre virtuoso, muy inteligente, por más crítico que yo sea, no, es innegable. Tiene virtudes académicas, eso despierta cierta fascinación, porque los mandatarios del socialismo del siglo XXI en general no tienen muchos pergaminos académicos, no lo tiene Evo Morales, no lo tiene Chávez, no lo tiene Cristina, y en eso Rafael Correa se destaca. Él puede hablarle a un hombre, digamos, de los barrios más necesitados, de una manera ciertamente de igual a igual, porque incluso usa muchas veces un lenguaje afín para mimetizarse, y también puede ir a los foros académicos y exponer sus ideas, tiene doctorados, o sea, es un personaje que se sabe adaptar a diferentes circunstancias. En otro orden de cosas, el Ecuador tenía una dirigencia política muy desacreditada, popularmente conocida como la partidocracia, que se produjo en un momento determinado con la caída de Lucio Gutiérrez, un descrédito importante. Él asume
desde afuera, no viene de la estructura de la partidocracia tradicional, se presenta como un outsider que viene a purificar, genera una bisagra, un punto de inflexión. Me parece que se presentó y supo venderse como un personaje no contaminado, y esto además vino acompañado, por lo que hablábamos hoy, por el incremento progresivo del petróleo, y bueno, eso le permitió a él distribuir de una manera bastante cuestionable la rentabilidad de ese petróleo, y hoy chequeando datos, aproximadamente el 25% de la población del Ecuador, de manera directa o indirecta, depende del Estado. Entonces hay un 25% de voto muy condicionado en las elecciones. Esto sucede mucho en algunos países de América Latina, donde el Estado es tan grande y la dependencia del votante para con el Estado es tan grande que el oficialismo cuenta con un piso electoral bastante consolidado como para poder ganar con relativa comodidad las elecciones. Claro, ya para terminar, no sé si puedas reflexionar tú sobre una comentario que me hizo a mí un presidente de un país de Latinoamérica, que por supuesto me voy a reservar el nombre, pero que se dice amigo de Rafael Correa, y este presidente tiene él un doctorado en Estados Unidos, un doctorado Ivy League, y me decía él, a mí lo primero que me llama la atención y que me llamó la atención de Rafael Correa es que cada vez que puede, lo primero que menciona y repite es que tiene un doctorado en Estados Unidos. Y continuamente lo está repitiendo, repitiendo, repitiendo y haciendo referencia a su doctorado en Estados Unidos. Sí, a él le gusta presumir, inclusive cita a sus propios libros con frecuencia. Yo esto lo consulté, es parte de la personalidad de Rafael Correa, y lo que se ve, lo que se puede percibir es que él no tiene una preparación, no es un intelectual, no es dentro del mundo académico no es destacado, pero con sus pergaminos, con su pedigrí académico, sí se destaca en el ambiente político. O sea, tiene más preparación que un dirigente político convencional o tradicional, pero menos preparación que un académico universitario que se dedica específicamente a eso. Pero él se siente es un hombre muy vanidoso y le gusta presumir de sus logros, que son legítimos, no los voy a cuestionar. Él estudió en Bélgica, estudió en Estados Unidos, lo hizo con mucho sacrificio, fue siempre becado porque él proviene de una familia de clase media o clase media baja. Él le costó mucho esfuerzo y creo que eso él se siente con un orgullo especial y enfatiza esa cuestión. Así que bueno, sí, forma parte de su vanidad, pero creo que los méritos académicos son legítimos, yo eso no lo cuestiono, Claro, se lo concedo. Un internauta nos dice, a ver si tú puedes comentar al respecto, Correa se está alejando de la izquierda porque para la próxima elección prescindió de los sectores que lo apoyaron. ¿Tú lo ves así? A mí me parece que los candidatos del socialismo del siglo XXI o de cualquier otra extracción, a medida que se acercan a las elecciones, intentan moderar su discurso para tratar de poder abarcar y convencer a mayores sectores. En los últimos años, el partido más masivo es el partido de los independientes, del votante que no se enrola dogmáticamente en un partido político. Entonces me parece natural que los gobiernos, a medida que se acercan las elecciones, empiecen a moderar sus discursos, empiecen a descafeinar, a hacer todo más suave, y eso es una estrategia, forma parte de la estrategia. Yo, al contrario, creo que si él gana, va a radicalizar su proyecto político. Creo que esto forma parte de la etapa discursiva. Los asesores del marketing político siempre dicen que a medida que nos acercamos a las elecciones siempre hay que dar un mensaje armónico, un mensaje que no tenga ninguna connotación provocativa a los efectos de captar votos de la mayor cantidad de ambientes posibles. Claro. Nicolás, ¿tienes el libro físicamente contigo? Sí, un segundo. No, déjalo, si no está a la mano, déjalo, hombre. Ahí voy. Vamos a mostrarlo. Eso, pues sí, ¿no? De una vez. ¿Dónde lo puede conseguir el público? Bueno, el libro lo presentamos recién ayer en Miami. Vamos a ponerlo a disposición de los lectores en internet porque sabemos que es muy difícil que esto circule en el Ecuador. Nos interesa que lo lean los ecuatorianos, así que en breve circularán muchas páginas de internet del Ecuador, pero además va a estar en la semana que viene ya va a estar en Amazon, independientemente de que esté en Buenos Aires, de que esté en Miami y en otros lugares. Me interesa que el público ecuatoriano lo pueda leer y va a haber una versión digital en pocas horas. ¿Cómo puede el público seguirte a ti? Yo tengo un diario digital que se llama laprensapopular.com.ar.
www.laprensapopular.com.ar, y allí tenemos 3 veces por semana, hacemos una edición día por medio con un sumario de opinión bastante intenso, yo escribo constantemente, y ahí además tenemos nuestros mails, el Twitter, Facebook, en fin, en ese sitio pueden buscar las diferentes viabilidades para comunicarse conmigo. Fíjate que ahorita, ya para terminar, pero se me vino esta reflexión a la mente, otra ocurrencia mía también. Que tú eres argentino, vives en Argentina, Sí. y tú consideras a Argentina como país del socialismo siglo XXI. ¿Qué paralelismo, comparación, reflexión te hace, te da el caso Rafael Correa contra Cristina Fernández de Kirchner? Muchos. Por ejemplo, el intento de doblegar el Poder Judicial. Por ejemplo, el ataque a la prensa. El ataque del kirchnerismo al grupo Clarín ha sido muy similar al ataque de Rafael Correa, por ejemplo, al grupo Isaías. Hay una diferencia. Rafael Correa pudo doblegar al grupo Isaías, y Cristina Kirchner aún no ha podido domesticar al grupo Clarín. Pero el ataque, la decisión política, la energía puesta, el objetivo es el mismo. Otra cuestión, la política internacional no es una política abierta a los países democráticos, sino que están permanentemente juntándose con Fidel Castro, con Chávez, con Ahmadinejad, visitando países con institucionalidades muy débiles. Cristina Kirchner acaba de venir de Vietnam, por ejemplo. Esta suerte de insistencia en rodearse de países con muy baja reputación. Después, la política estatista, la política de culto a la personalidad, el uso y abuso de la cadena nacional. Yo creo que las similitudes son muchas. Inclusive, hace pocas semanas, en una suerte de broma de mal gusto, el gobierno de Kirchner, por medio de una universidad de periodismo, le dio un premio a Rafael Correa, reconociéndole sus méritos por la libertad de prensa. Algo que es un poco burlesco, porque es de público conocimiento la enemistad que tiene Rafael Correa con la prensa libre en Ecuador. Así que sí, hay muchos puntos en común que a medida que yo estudiaba el proceso ecuatoriano, era imposible que yo no reflexionara y hiciera un paralelismo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues el libro es El cuentero de Carondelet, el autor Nicolás Márquez, y bueno, te agradezco muchísimo, Nicolás, por tu tiempo y tu buena disposición de charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme contarles de qué se trata esta propuesta, y bueno, y queda a disposición del lector. Gracias. Gracias a ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que, así como lo está haciendo, continúe participando con nosotros en vivo, que seamos dos, usted y yo, los que podamos entrevistar a los entrevistados. Ahí está en la pantalla la formita que hay que entrar, que hay que llenar, y nada más llena unos cuantos datos y listo, ya puede participar con nosotros, puede ocupar el lugar que yo estoy ocupando en este momento. Gracias de nuevo, nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien. Neutro en 1.494 puntos, aunque por momentos estuvo por encima de los 1.500 puntos. También una puntuación que no alcanzaba desde fines del año 2007. Pero bueno, no fue tan buena la suerte en el Nasdaq. El mercado tecnológico bajó 0.7, seguramente influido por la acción de Apple, que hoy cayó un 12.4%, como te decía. En el análisis del balance del último trimestre del año pasado, se ponderó por sobre todo que las perspectivas de beneficios de la compañía hacia el primer trimestre de este año 2013 no fueron tan positivas como se esperaba, a pesar de que registró beneficios bastante negativos en los últimos 2 años y gana ya un 16% en lo que va de enero. Listo, mi querido Juan Gasaya, mejor conocido como Juan Gasaya. Te agradezco muchísimo. Bueno, igualmente, Alberto. Te agradezco muchísimo. Bueno, vamos a pasar al tema este que nos ocupa. A ver, antes que nada, déjeme aclarar lo que está perfectamente aclarado y es perfectamente conocido por todo el mundo. Yo, en lo particular, el que les habla, he sido alguien particularmente crítico de muchos aspectos del gobierno de Rafael Correa. Bolsa, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento un poco cómo está el panorama. Hoy el dato saliente fue el balance de Apple y cómo repercutió en los mercados este análisis de los números de la compañía más importante en cuanto a capitalización bursátil en los mercados de Nueva York. Te cuento que el Dow Jones de Industriales subió un 0,3%, continúa con esta carrera positiva, finalizó en 13.825 puntos.
y todavía está lejos, pero se va aproximando lentamente al récord de 14.198 puntos del 11 de octubre del 2007. El S&P quedó... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiasyfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy tenemos un programa muy interesante, bastante particular, singular. Vamos a hablar de un tema, bueno, vamos a estar hablando de Ecuador y particularmente del presidente de Ecuador, particularmente porque se está presentando un libro respecto del presidente de Ecuador y tenemos una entrevista con el autor de este libro. Pero antes, vámonos rápidamente con el señor Juan Gasalla, que ya está bastante impaciente para darnos su reporte de cierre. Récord en el periodo. Bueno, te cuento que en el plano regional México quedó neutro, un poco a la par del S&P de los Estados Unidos. La bolsa paulista se dio un 1.3% y recortó así las ganancias que venía acumulando en la semana. El mercado de Bogotá ganó 0.4%, anda muy bien la bolsa bogotana, la bolsa de Colombia, que está en sus niveles máximos desde diciembre de 2010. La bolsa de Lima se dio 0.7% y el Merval de Buenos Aires avanzó un 0.5%, continúa también con su recuperación después de un periodo